Buenas noches, corazones, bienvenidos a Corazones en Sintonía. Yo soy América Vázquez y esta noche vamos a hablar de ese momento que nadie quiere vivir. Todos al igual llegamos a algún punto que nos hemos preguntado, ¿qué pasa cuando el amor ya no se siente igual? Y si ya no es amor, pero hay cariño, ¿te quedas por costumbre o te vas para cuidarte? Esta noche vamos a hablar de eso que nadie te enseña a soltar. El fin de una relación, de una historia de amor. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como América Vázquez y en Instagram me encuentras como mont.luna. También recuerda seguir a contactocreativo.mx en todas las redes sociales y darte una vuelta por el sitio web en donde encontrarás muchos proyectos como este, tanto para radio como para televisión. Y para este tema no estoy sola. Hoy me acompaña Laura Angélica Ramírez Hernández, una gran persona, una mamá entregada, una mujer valiente y trabajadora. ¿Cómo estás, Lau? Un gusto tenerte el día de hoy aquí. Hola, Monse. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí en tu programa y feliz de saludar a toda tu audiencia. Gracias, Lau. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Pues para comenzar, te quiero hacer la pregunta. Para ti, ¿qué es el amor? El amor, es tan difícil de definir. El amor es el sentimiento universal que habita dentro de cada uno de nosotros y que en condiciones de sentimientos compartimos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y el amor finalmente es algo que sí, literal, se da sin esperar nada a cambio, pero que al mismo tiempo tiene que ser recíproco. Entonces, creo que es el sentimiento más hermoso que habita dentro de cada uno de nosotros. Claro, por supuesto, es un gran sentimiento. ¿Y a ti cómo te ha ido en ese amor? Pues mira, Monse, yo creo que me ha ido muy bien. Creo que fui una hija muy amada, soy una hija muy amada, aunque ya mi mamá ya no está en este plano, pero todavía está mi papá, entonces soy una hija muy amada. También los he amado mucho a mis padres, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas. Somos 3 hermanas, empezando por ahí. Luego también soy una mujer muy amada por mis hijos, yo los amo con todo mi corazón. También con mis amistades, hombres y mujeres que me han brindado su amistad. Hay un gran amor entre nosotros, amores que son ya incluso de muchos años y que se han conservado a través del tiempo y de las circunstancias. Y ya, bueno, hablando del amor de pareja, pues también fui amada por quien fue mi esposo, el papá de mis hijos. Pero finalmente un día, pues el amor se acabó, efectivamente. El amor se acabó, se transformó en una buena amistad y ahí está, ¿no? Porque finalmente el vínculo que nos une existe y existirá siempre. Somos padres de dos hijos. Y bueno, pues aparte de eso, creo que me puedo considerar muy afortunada en ese tema de amor de pareja. Ok, entonces en el amor de pareja, ¿cómo ahorita actualmente cómo te encuentras? ¿Soltera? ¿Buscando algo? Así con tranquilidad, ¿cómo te encuentras en este momento? Ahorita estoy soltera, recién terminé una relación importante en mi vida. Y bien, porque estoy convencida de que es lo mejor que pudo haber sucedido. Decidí dar por terminada esa relación. Se dieron muchas circunstancias que me hicieron pensar que lo mejor de todo era poner un punto final. Y estoy muy tranquila con eso, pues estoy viviendo mi duelo, todas las etapas que esto conlleva, pero de la mejor manera posible. Entonces, ya no lloro, ya pasé esa etapa, ya no lloro, ya no me enojo, ya no extraño, y ya estoy en esa etapa donde digo, pues realmente no tengo nada que extrañar. Eso ya se quedó en el pasado y hay que seguir adelante. Claro, Lau, muy, muy cierto. Y la verdad es que nos gustaría que nos contaras aquí
pues tu historia de amor, ¿no? ¿Cómo empezó esa historia con tu gran amor? ¿Qué fue lo que te cautivó, lo que te atrapó de esa persona? Bueno, pues yo creo que mi gran amor fue mi esposo. Yo creo que fue mi primer gran amor, porque antes de eso, pues, uno tiene noviecillos, ¿no? Claro. Joven, lo cual es muy bonito y todo, pero bueno, es un enamoramiento, ¿no? Es un enamoramiento al final de todo. Yo creo que el amor se dio entre mi esposo y yo. A él lo conocí cuando trabajábamos en el Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca. Hace, yo creo que como 30 años tal vez. No trabajábamos en la misma oficina, pero sí en el mismo edificio, entonces como que nos veíamos de reojo, ¿no? Hasta que un día me lo presentó una amiga, y yo recuerdo que en ese entonces yo tenía novio, pero coincidió que ya estaba un poco mala relación porque era un novio muy celoso y posesivo, entonces ya estaba yo muy desencantada de esa persona. Y coincidió que el 12 de julio, que es el Día del Abogado, nos invitaban, allí en Oaxaca se festeja mucho, o sea, ahí el Día del Abogado es desayuno, comida, cena, baile, todo. Aquí es un poquito menos festejado, pero allá se festeja increíblemente. Entonces, teníamos la comida del Día del Abogado por parte del Tribunal Superior de Justicia, y previamente en la mañana un desayuno. Yo no me acuerdo quién nos había invitado a ese desayuno, pero coincidimos ahí. Entonces nos saludamos en la mañana, y al mediodía, antes de la hora de la comida, me habló a la misma oficina. En ese entonces no había celular, era todo por teléfono fijo. Y entonces me habla por teléfono fijo a mi oficina para preguntarme si quería que yo me fuera con él en su carro a la comida del tribunal. Entonces yo acepté, nos fuimos juntos a la comida con otras amigas. Y ya terminando eso, quedamos de seguir en contacto y demás. Al día siguiente yo terminé con aquel novio que tenía, porque era, como les dije hace rato, muy posesivo y celoso y demás. Entonces ya estaba yo muy cansada de esa situación. Entonces terminó con él, y como un mes después mi ex esposo me vuelve a llamar y me empieza a invitar a salir, y de pronto como que nos encontrábamos más seguido a la hora de la salida en el tribunal, y así empezamos a salir. Y ya como unos 6 meses después tal vez me pidió que fuera su novia, y duramos como novios casi 3 años. En ese inter yo me había ido a trabajar de Oaxaca, me fui a trabajar a Puebla, a un juzgado de distrito, y después él, habiendo yo regresado a Oaxaca, él se va a hacer un doctorado a Salamanca, España. Entonces se va, y yo hablamos de nuestra relación, y yo le dije que yo no pensaba que debíamos de continuar porque había demasiada agua de por medio, literal todo un océano, y que pues yo no pensaba esperar lo que sí. En ese tiempo no se había concretado nada, pues yo creía que así mucho menos. Él me pidió esperar, insistió en la espera, yo le dije que no, y así se fue. Y para diciembre de eso fue en septiembre, y en diciembre ya estaba de regreso para pasar la Navidad con su familia en Oaxaca, y me pidió matrimonio. Entonces, pues bueno, ya nos casamos en abril siguiente, nos fuimos de luna de miel allá donde él estaba haciendo su doctorado, hicimos un recorrido por el continente, regresé. Estuve viviendo en casa de sus papás, que eran muy grandes. Me encargó que los cuidara. Creo que ese fue realmente un acto de amor, porque es difícil vivir con los suegros, pero sobre todo cuando el esposo no está, ¿no? Pero bien, o sea, realmente yo con ellos me llevé muy bien, fueron muy accesibles, eran personas muy mayores de edad, y con todo y eso tuve una muy buena relación con ellos. 2 años después él regresó, yo hice 2 viajes allá, él también hizo creo que un viaje en ese inter, y ya finalmente nos reencontramos en Oaxaca ya a su regreso. Llegó a vivir igual a la casa de sus papás, y ya después de ese tiempo
estando ahí como unos 2 o 3 meses más, nos cambiamos de casa y empezamos a vivir juntos. Ya, bueno, sí, literal, ahora sí a vivir juntos en un departamento. Pasado el tiempo, nació nuestra hija, una niña muy deseada, muy amada, y todo muy bien, pero nuevamente nos marcó la distancia. A él se le presentó una oportunidad en la Ciudad de México y se vino para acá. Yo me quedé en Oaxaca, yo estaba muy, muy estable allá en mi trabajo, con mi hijita, con mi familia y demás, mis amistades, y de pronto, pues, me pide que me venga para acá, para vivir en familia. Y pues sí, claro, era lo natural, y yo accedí porque aun cuando para mí era más un sentimiento como de pérdida, pues lo más importante eran él y mi hija. Entonces, pues ya me vine para acá. Fueron 3 meses difíciles porque mi hijita, aun cuando me la traje los primeros días, la tuve que regresar porque no teníamos condiciones para tenerla en un lugar apropiado. El departamento era muy chiquito. Y cuando ya 3 meses después habíamos decidido que yo regresaba porque no había encontrado una guardería, de pronto como que todo se puso de modo para que yo me quedara, porque entonces el magistrado, que era mi jefe, me consiguió una guardería dentro del mismo edificio donde está el Poder Judicial Federal en San Lázaro, y mi esposo consiguió un departamento muy lindo, muy amplio. Entonces todo se acomodó y ya nos quedamos aquí. Finalmente me quedé aquí con mi hija, con él. Tuvimos unos años también muy buenos de esa convivencia, y logramos cambiarnos de ese departamento a una casa. Todo muy bien, la verdad es que todo muy bien, pero nuevamente el destino nos mandó a vivir separados otra vez, y entonces a él se le presenta una mejor oportunidad en Oaxaca y se regresa. Y ahí sí ya fue más complicado, porque pues las responsabilidades que tenían eran más fuertes. Ya no podía viajar muy seguido. Yo me quedé aquí sola con mis hijos y empecé a ver un alejamiento de él, tanto por sus ocupaciones como porque no veía yo que estuviera muy interesado en seguir participando en nuestra vida familiar y en nuestra vida matrimonial. Entonces pasó un año y pasado ese año, y viendo que las circunstancias no mejoraban, a pesar que le expuse todo lo que yo pensaba y lo que sentía, y sobre todo lo que consideraba que le afectaba a nuestros hijos, porque ya para entonces había nacido mi segundo hijo, pues él dijo que él iba a seguir en Oaxaca, que no se iba a regresar. Tampoco propuso o planteó que nosotros nos fuéramos, o que iba a ir preparando nuestro regreso para que ya estuviéramos otra vez como familia. Y ahí yo confirmé pues de que esto finalmente pues ya no era el amor que habíamos tenido, porque ya él le estaba dando prioridad a otras situaciones, circunstancias, y nosotros, su esposa y sus hijos, ya no estábamos siendo prioridad, y creo que estábamos muy lejos incluso de eso. Y eso llevó a una sensación de decepción de mi parte. Yo creo que el amor no se muere. El amor siempre existe, pero el amor deja de sentirse por una persona cuando hay más decepción que otra cosa. No es la rutina, no es la distancia, es más bien esa decepción de, bueno, ¿por qué ya no somos prioridad? Y porque aunque se lo diga, no le importa. Entonces ahí se empiezan a juntar muchos factores que tienen que ver con la falta de convivencia, con la falta de interés en venir a ver a su familia, etcétera. Y entonces después de ese año decidí que era momento de poner fin al matrimonio. Claro. Entonces hablé, también lo platiqué mucho con él. Finalmente firmamos un divorcio incausado. Simplemente presentamos nuestro escrito, presentamos nuestro convenio, todo lo que tenía que ver con el aspecto de los alimentos, la división de bienes. Y un día cualquiera de abril de hace ya casi 2013, 12 años, sí, no, quedé divorciada de mi esposo, que pues fue mi gran amor, definitivamente.
fue mi gran amor ese hombre. Y actualmente, afortunadamente, no tenemos problemas, no tenemos algún tema donde tengamos que discutir o demás. Procuramos siempre ponernos de acuerdo en lo que nos es común, que son nuestros hijos, y llevamos una relación bastante agradable. No es que seamos amigos, creo que eso ya no podría ser, pero al menos nuestra relación es bastante cordial y amable. Y en un momento dado, si él pues requiere de alguna ayuda mía, algún apoyo o algo, lo encuentra, y también yo encuentro apoyo de su parte. Entonces, pues esa fue mi gran historia de amor. Y ya bueno, después vino otra historia de amor, pero esa era muy complicada porque yo aquí siempre le di la mayor importancia a mis hijos, que estaban chiquitos. Ahorita ya son adolescente y adulta, pero durante todo ese tiempo yo no podía tener un compromiso porque sentía que eso iba a afectar mucho a mis hijos. Y pues finalmente con el tiempo se desgastó la relación y terminó. Ok. Ahorita me estabas comentando de tu ex, bueno, de tu ex esposo. ¿Cómo fue eso o sea, cuando te diste cuenta de que, ¿sabes qué? No soy como su prioridad, o le estoy pidiendo como que me brinde lo que necesito y no lo hace. ¿Cómo te hizo a ti sentir eso? ¿O qué fue lo más difícil de aceptar para ti como mujer? Ay, pues lo más difícil fue entender que para él yo ya no era importante, que ya no tenía un sentimiento hacia mí, que esa distancia bueno, supongo que fue la distancia que había cambiado sus sentimientos hacia mi persona, porque su frialdad era muy evidente, me hacía sentir esa frialdad, no era ni siquiera un disimulo de su parte, ¿no? Sino que su frialdad era muy evidente, su mostraba un distanciamiento emocional muy importante. Entonces, claro que en ese momento uno duda de sí misma. Yo decía, bueno, pues, ¿qué tengo? ¿Qué hice? Es inevitable, sinceramente creo que es inevitable. Creo que cualquier mujer que viva una situación como esa siempre se pregunta, ¿y qué hice? O sea, ¿qué hice yo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Tengo yo algo que ver? Al final de cuentas, uno no puede evitar sufrir. Yo no pude evitar sufrirlo, lo sufrí mucho, me dolía mucho esa actitud de él, ese alejamiento de él. Sí, pasé muchas noches en llanto, la verdad. pero creo que es muy natural, hasta que finalmente un día dije, bueno, pues no, me hice una autoevaluación, reflexioné, dije, bueno, yo lo estoy haciendo bien, porque estoy respetando sus decisiones, respeté su decisión de irse, traté, sí, por supuesto, de convencerlo de que se quedara, pero no aceptó. Entonces dije, bueno, yo no fue algo que fuera de mí, simplemente él por alguna razón decidió dejar de quererme. No sé, no podría asegurarlo que hubiese existido otra persona de por medio, la verdad es que no lo puedo asegurar, tampoco lo podría descartar, pero a mí no me consta, ¿no? Entonces, por ese lado tampoco puedo decir que haya habido una infidelidad de por medio o demás, no, pero su distanciamiento y su frialdad era muy evidente, sufrí mucho con eso, pero entendí al final que no era yo, o sea, no era yo porque yo era la misma de siempre. Entonces el cambio vino de él, el distanciamiento vino de él, y aunque lo sufrí mucho, entendí que no había sido yo el problema, que tenía mucha responsabilidad también. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que no debía aceptar es que nos separáramos como familia y él se fuera y yo me quedara. A lo mejor yo debía haber tomado la iniciativa e irme, pero pues en ese momento no lo consideré. Yo estaba muy bien aquí, tanto en lo personal como mamá, en la casa, en mi trabajo, entonces no lo vi como una posibilidad. Pero creo que las responsabilidades en un momento dado
de que ya el matrimonio se terminara, pues fueron muchos, al menos en ese aspecto, por haber ambos permitido que la distancia se pusiera en medio de los dos. Creo que eso sí. Pero fuera de eso, pues no, yo realmente decía, bueno, yo estoy completita, entonces no sé qué está pasando aquí, pero al final de cuentas, te digo, creo que él decidió que se había terminado. Lo que sí es que creo que hubo un factor ahí difícil, porque él, a pesar de ya no sentir amor por mí, porque así lo creo, tampoco estaba dispuesto a divorciarse. Él era así como, pues, yo voy a seguir teniendo mi familia, mi esposa, mis hijitos, en esa mentalidad de pues yo creo que sí, cierto machismo, o una familia tradicional de, no sé, de hace mucho tiempo, y no considero nunca que, a pesar de que ya no sintiera amor por mí, pues me pidiera el divorcio. Más bien fui yo la que tuvo que decirle, oye, pues esto ya no hay amor aquí, ya no siento amor de tu parte hacia mí, yo ya lo sufrí, lo lloré, ya entendí que yo no tengo la culpa, pero tampoco me voy a quedar en una situación donde estoy sufriendo y donde me estoy sintiendo tan mal, entonces vamos a terminar esto. Entonces creo que hay muchas circunstancias que tienen que ver con la educación, con la forma en que ellos vivieron su infancia con el matrimonio de sus papás y demás, que no le permitían a él considerar el tema del divorcio. Entonces, pues bueno, finalmente, al final quedé tranquila de haber tomado, y lo sigo pensando, la mejor decisión. Sí, la verdad es que sí, o sea, porque existía como esa, pues, distanciamiento, o es que estaba como, pues, él en un estado, tú aquí en la Ciudad de México, sí existía como esa gran, como, pues, la distancia, y la verdad es que llevar como ese tipo de relaciones es algo difícil. Yo quiero hacerte una pregunta, y no sé si como en este lapso alguna vez llegaste a sentirte como presionada, o sea, ahorita que comentas que tienes 2 hijos, ¿te sentiste presionada en mantener esa relación por el rol de madre? O sea, por el rol, por proteger a tus hijos, o porque tus hijos estén bien. ¿Alguna vez te sentiste así como de, ay, qué voy a hacer, mis hijos? Que no sé, ¿cómo te sentiste digamos, en ese momento pensando en tus hijos? Fíjate que una de las razones que me llevaron a tomar la decisión de divorciarme fue también que él de por sí era poco expresivo en su cariño hacia mis hijos, bueno, hacia nuestros hijos, desde chiquitos. Entonces, no procuraba estar cerca, ¿no?, de ellos, no procuraba convivir tanto. Cumplía sus deberes, ¿no? Voy a pasar por nuestra hija. Ah, perfecto. Cosas así, pero no participaba activamente en la crianza. No era el papá que ahora vemos, tal vez porque te digo, es de una generación diferente, y con unos papás de una generación todavía mucho más antigua, pero no participaba en la crianza. No ayudaba con los pañales, por ejemplo, ¿no?, en su momento. No ayudaba con pues andar caminando cuando están aprendiendo, caminando tras ellos para ayudarles cuando están aprendiendo a caminar y demás. Realmente no se involucraba. Más que no participaba, no se involucraba. Ya si yo le decía, oye, por favor, ¿no?, cárgalo para que ya no llore, o cárgala para que no llore, pues bueno, pero realmente era poco involucrado. Entonces, fíjate, Monse, que a lo mejor porque yo también de alguna manera tuve una educación tradicional, aunque no del tamaño de ese tipo de rigorismo que tenían antes de que primero muerta que divorciada, ¿no? Porque mi mamá era una mujer que decía, bueno, es que cuando las cosas se acaban, se acaban. Ella siempre estuvo casada con mi papá, nunca se divorció de mi papá. Ella falleció estando casada con mi papá. Pero ella decía que había cosas que uno no debía de tolerar, y que finalmente si se daba un divorcio, pues así tenía que ser. Entonces, aún con eso, yo decía, bueno, pero ¿y si me divorcio
Y si entonces ya no viene, ya ni siquiera viene a ver a sus hijos, se olvida de ellos, ¿qué pasa? Pero entendí que si cuando estaba aquí con nosotros era tan poco involucrado en la crianza y en emocionalmente y sentimentalmente con ellos, pues no iba a cambiar. Entonces, no iba a cambiar realmente. Entonces, siempre he pensado que si él hubiera sido un buen papá, un papá amoroso, más que un papá amoroso, porque un buen papá puede ser aquel que nunca deja de darles la pensión alimenticia, ¿no? Por ejemplo, o que viene y los visita, no. Yo creo que si él hubiera sido un papá amoroso, yo hubiera hecho todavía un esfuerzo mayor para no llegar al divorcio. Fíjate, o sea, yo creo que eso sí, porque ellos siempre me han importado tanto. O sea, creo que los hijos son, para mí, mis hijos son el más hermoso y el encargo más importante en la vida. Y por ellos lo hubiera hecho. Y no tanto porque yo dije, yo me voy a relegar. No, bueno, yo hubiera visto la manera de ver qué más podía hacer para reconstruir nuestra relación. Pero como no era un papá amoroso, dije, no, es un esfuerzo en vano. Porque a lo mejor me puede resultar que a mí la reconstrucción, pero si desde que ellos eran chiquitos no era un papá tan amoroso, o más bien no era un papá amoroso e involucrado, pues eso no iba a cambiar, definitivamente. Entonces, sí lo pensé, lo sopesé muchísimo. Mi hijito estaba muy chiquito, pero bueno, estaba más chiquito cuando él decidió irse, y si eso no le importaba, entonces, pues me daba mucho que pensar. Así que, al final de cuentas, lo decidí, lo sopesé, lo vi todo lo que podía suceder, las consecuencias y demás. Y al día de hoy puedo decir que mis hijos han crecido bien, han tenido un buen desarrollo. Sí tienen sus temas, por supuesto, pero trabajamos los tres en eso, derivado de que su papá no está aquí. Pero es más que nada por eso y no tanto por el divorcio, sino porque él no está presente en la familia. Claro, sí es un tema muy delicado como la presencia de los padres, ¿no? Y sí. Sí, la verdad es muy importante. Y ahorita nos vamos a una breve pausa, Lau. Entonces, Al regresar vamos a hablar sobre la pequeña línea entre el amor y la costumbre. O sea, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos diferenciar, cómo podemos notar si es amor o es costumbre. Entonces, ya volvemos. No se despeguen y recuerden que nuestra meta es llegar a los 1000 creativos registrados en nuestra plataforma de contactocreativo.mx. Cuando lleguemos a esa gran meta, tenemos cosas muy grandiosas. Vamos a hacer dinámicas muy divertidas dentro de cada programa para que ustedes puedan participar, puedan comentar. También los ganadores podrán venir al estudio y recibir un gran premio, y estaremos regalando playeras autografiadas por los conductores de tu programa favorito. Así que participen, inscríbanse, regístrense en la plataforma y no olviden llenar correctamente todo su perfil. Así no lo llenas, no vas a poder participar en la entrega de premios y en los regalos que tenemos. Debes interactuar en nuestra plataforma, publica una imagen, publica un link, publica un video de algo creativo, y puedes igual ser algún proyecto que quieras compartirnos, coméntalo y déjalo aquí en contactocreativo.mx. Comenta igual en todos los demás programas, en todas las demás publicaciones, y agrega algún emoji o algo que quieras agregar. Ingresa a los foros y al blog participando, comentando tu punto de vista, y selecciona tu tema favorito. En los foros puedes crear un tópico o un tema para que más creativos participen comentando el tema que creaste. En historias también puedes publicar fotos, puedes publicar videos de YouTube. Lo único que debes de hacer es pegar el URL del video. Ya regresamos, no se lo pierdan.
Fecha de nacimiento también está padre porque Contacto Creativo te felicita desde la página principal. Los creativos que tengas agregados podrán saberlo. Recibirás muchas felicitaciones. Es importante completar todo tu perfil, ya que solo así podrás aparecer en el buscador de contactocreativo.mx. Recuerda que entre más amigos y más likes tengas, entras en el top 10 de los más buscados. En agosto la plataforma dará premios y sorpresas a los creativos que entren al top, así que no seas un perfil sin nombre. Completa tu perfil y sube contenido para ganar sorpresas. Te esperamos. Si eres creativo y te gustan las artes visuales, el diseño, la tecnología, la animación, el teatro y la música, esta plataforma es para ti. Aquí encontrarás lo que otros creativos comparten y podrás dar a conocer tus proyectos o trabajos también. Suscríbete a contactocreativo.mx y sé parte de esta comunidad. ¡Te esperamos! ¿Sabías que el símbolo del teatro tiene como base a dos musas griegas? Las dos máscaras, feliz y triste, representan el estado de ánimo de las personas, así como a Thalía, musa de la comedia, música, canto, alegría, y a Melpómene, musa de la tragedia. Estás escuchando Contacto Creativo Radio. Síguenos en contactocreativo.mx. Quiero olvidarte y no lo consigo. Me muero por mirarte, aún no eres olvido. Las horas me lastiman pensando en ti. El tiempo camina y no puedo olvidarme de ti. Oh no, no sé por qué tú te has hecho inolvidable. ¿Cómo pude enamorarme de alguien como tú? No sé por qué tú has llegado a lastimarme. Mi vida la cambiaste, robándole su luz. Y ahora sin sonreír es como no vivir. Y pensar que fuiste tú el amor que hubo en mí. Me muero por mirarte, aún no eres olvido. Las horas me lastiman pensando en ti. Ya estamos de vuelta en Corazones en Sintonía. Y como lo había dicho antes de corte, vamos a ver la pequeña línea entre el amor y la costumbre. Y Lau, a ti te pregunto, ¿qué es lo que te hizo pues aguantar el más tiempo? O sea, pues nos comentabas que era como, a ver, puede cambiar, pero a ti, ¿qué te hizo cuando te diste cuenta que no, que verdaderamente no, pues no iba a cambiar la persona? ¿Qué es lo que te hizo como aguantar más tiempo y, por ejemplo, no dejarlo como, o no cortarlo como a la, pues digamos al primer distanciamiento? ¿O qué fue lo que a ti te hizo estar como más tiempo con esa persona? Pues yo creo que mi miedo a terminar la familia, mi miedo a ser la responsable de que esta familia ya no fuera una familia unida con un matrimonio, ¿no? Okay. Donde estuvieran presentes el papá, la mamá, los hijos, sino que, pues bueno, hubiera de por medio un divorcio que hacía que
pues el matrimonio se terminara y que empezáramos a tener que establecer reglas y condiciones pues para todo, ¿no? Para las convivencias, para el tema de la pensión alimenticia y ese tipo de cosas. Entonces, eso era lo que a mí me detenía básicamente. Entonces, también como no creo que esa sensación de fracaso, ¿no? Porque dices, bueno, es que yo al menos yo no me casé para divorciarme. Entonces, yo decía, es que no puede ser. Siento que no tendría que ser así. Entonces se siente como un fracaso personal. Miedo a que él, como tenía una buena posición en el gobierno en Oaxaca, decía, bueno, ¿y si se pone loco? Que no, la verdad es que es un hombre muy tranquilo, pero uno no puede dejar de dar factores, porque al final cuando te encuentras ante una situación que no está prevista, puedes reaccionar de cualquier manera. Entonces yo decía, bueno, ¿y si de pronto le da por querer llevarse a mi niño? Me daba mucho miedo que se quisiera llevar a mi hijo. Entonces era básicamente eso. También al aspecto de decir, bueno, ambos somos abogados, sabemos qué procede en estos casos, y también sabemos que debido a eso muchos se hacen la vida muy complicada por ser precisamente abogados y que sepan pues sus derechos, sus obligaciones y de alguna manera a veces dilatar el aspecto legal. Entonces todo eso era algo que me detenía más que otra cosa. Hace rato, antes del corte, decías el amor y la costumbre. Creo que en mi caso no fue la costumbre, porque más bien yo estaba más acostumbrada a que él no estuviera en la casa. Él había sido pues un signo desde que nos casamos, ¿no? O sea, recién casados, pero pues él vivía en España y yo estaba aquí. Después yo estaba en Oaxaca y él se vino a México. Luego él se fue a Oaxaca. Entonces realmente no había como una costumbre establecida. Creo que no. Sí he visto matrimonios que creo que más que el amor se alimentan de la costumbre y bueno, por ejemplo, mis papás, te digo, mi mamá siguió casada con mi papá hasta el último día de su vida, pero yo creo que era más costumbre que sí había un sentimiento de por medio, por supuesto, pero creo que era más costumbre, o sea, se notaba esa situación. Entonces, yo creo que en mi caso no fue una costumbre, fue más bien muchos miedos que tuve que ir superando uno a uno para poder tomar la decisión. Claro. ¿En algún punto llegaste a sentir esa culpa, o sea, decir, chin? Creo que, o sea, tú decías de que eras como, no, o sea, al principio decías como, ¿y qué me faltó? ¿Qué esto? Pero después te diste cuenta de que, ¿sabes qué? No, yo tengo todo, soy una mujer trabajadora, soy una buena mamá. ¿Llegaste tú teniendo como todas estas cualidades a sentir esta culpa? Pues fíjate que sí, porque sentía que si algo no resultaba bien en el desarrollo emocional de mis hijos, podía ser culpa mía por haber tomado la decisión del divorcio. Porque como te decía yo antes, él no lo había considerado. Él podía seguir alejado y esas cosas, pero no había considerado el divorcio. Era así como, ¿qué te pasa? O sea, realmente no veo la razón. O sea, ahí fue cuando dije, ¿cómo no vas a ver la razón? Si te lo he dicho 1000 veces, no me has escuchado, no me has visto, ¿no? Entonces, esa sí fue como una especie de miedo a sentir el día de mañana la culpa. En el momento que ocurrió lo del divorcio, pues no, realmente no, en ese momento no, porque creo que ya había yo superado cada uno de esos miedos y el miedo a la culpa de que pudiera afectarles a ellos también ya había quedado superado. Pero fíjate que fuera de ahí, como persona, como mujer, como pareja, no, yo no sentí ni he sentido culpa. ¿Cómo? Siempre, ajá. No, perdón, continúa. Es que yo, o sea, por ejemplo, siempre encontró mi apoyo. Bueno, siempre ha encontrado mi apoyo, porque te digo que aún ahora que estamos divorciados, pero que seguimos teniendo una relación cordial, amable, con motivo de nuestra paternidad,
Pues lo cierto es que siempre ha tenido mi apoyo y demás, mi cuidado hasta eso. Entonces, en momentos claves, ¿no? Por supuesto, no siempre, sino no es que yo viva pendiente de él y de su vida y de lo que necesita, pero en momentos claves pues ha tenido mi apoyo. Entonces, por eso yo digo, bueno, es que realmente siempre contó pues con mi amor, con todas las manifestaciones de amor que uno puede tener, contó con mi apoyo, tenía toda mi confianza, no andaba celándolo o diciéndole, ay, es que no sé qué haces en Oaxaca. No, pues la verdad es que ni siquiera pensaba yo en eso. Yo asumía que era un hombre que estaba consciente de que tenía un compromiso, entonces un compromiso de familia, un compromiso de esposo. Entonces, no, fíjate, hace eso que no. Y la culpa, no, como de mí como persona, como mujer, como pareja, no. Definitivamente no. Y ya con el tiempo, te digo, superé ese miedo de que como madre yo hubiese tenido culpa de algún tipo de afectación emocional que no se pudiera superar debido a ese tipo de decisión, ¿no? Sí. Y esto del divorcio, ¿cómo lo tomaron tus hijos? O sea, ¿cómo se los explicaste? ¿Cómo les diste a entender que pues sus padres ya no iban a estar juntos? ¿Cómo se los explicaste a ellos y cómo lo tomaron ellos? Pues yo me senté un día, cuando ya había yo trabajado con todos mis miedos y los había superado, y dije, bueno, lo voy a hacer. Hablé con ellos, me senté a platicar con ellos y les dije que le iba a proponer a su papá que nos divorciáramos, porque yo tenía más de un año viviendo fuera de la casa, porque no tenía proyectado regresar a vivir a México con nosotros, que yo no tenía proyectado regresar a vivir a Oaxaca, y que tampoco había habido una propuesta de por medio de él para nosotros, y que entonces yo me había dado cuenta que su papá pues ya estaba muy alejado de nuestras vidas. Entonces, que yo estaba asumiendo la responsabilidad total de su cuidado, de las decisiones, de todas las circunstancias que ocurrieran respecto de ellos, y que bajo esas circunstancias, si así va a seguir siendo, pues entonces prefería seguirlas tomando, pero yo sola, porque no existía el apoyo de él y tampoco su presencia, aun cuando fuera a distancia. Entonces, que yo iba a hacer todo lo posible para que no les afectara emocionalmente, pero que si ellos consideraban que no estaba, más bien que si ellos estaban de acuerdo, que te digo que mis hijos estaban muy chicos en ese entonces, no me acuerdo, a ver, si ya tiene 12 años, mi hija tenía 12 y Javi tenía, estaba muy chiquito, tenía 5 años. ¿5? Sí, es muy chiquito. Y 5, estaba muy chiquito. Entonces, pues sobre todo a mi niña, ¿no? Le dije, bueno, si tú crees que eso no sería lo adecuado para ustedes, pues también me lo puedes decir. Y la verdad es que ella me dijo, no, mamá, pues es que mi papá no está aquí, y nunca está realmente. Entonces, pues yo también creo que no lo vamos a extrañar, ya no lo extrañamos. Y pues Javi, te digo, estaba muy chiquito, él no podía decir mayor cosa, pero pues él realmente había vivido desde que él se fue así, sin ese papá presente y sin ese papá amoroso. Entonces no fue tan complicado explicarles. Más bien, lo que les afectó, sobre todo a mi hija, fue cuando él se fue a Oaxaca y no le dijo que se iba. O sea, habíamos hablado con ellos de que él se iba a ir porque iba a tener tenía una oportunidad mucho mejor allá de trabajo y demás, pero no les dijo. El día que se fue no se despidió. Okay. Entonces, ese día ella llegó de la escuela y se dio cuenta de que no había cosas de su papá, ¿no? Entonces, no me preguntó nada y subió a mi recámara, y justamente en el vestidor había un corbatero eléctrico que le llamaba a ella mucho la atención desde que era chiquita. Entonces se dio cuenta que no estaba una sola corbata, estaba vacío. Y fue
eso me ha dicho. Y en ese momento fue cuando se dio cuenta de que su papá se había ido y que no se había despedido. Le dolió en el alma porque como toda hija, porque yo también soy hija, pues con todo y que su papá era tan distante emocionalmente y poco amoroso, lo cierto es que era su ídolo, ¿no? Su papá era tan importante para ella y que él no hubiese tenido pues ni siquiera la atención, ya no decirlo de otra manera, de despedirse, de decirle, me voy a ir hoy y ya, pero regreso el fin de semana o no sé, dentro de 15 días. Eso la marcó mucho. Eso generó entre ellos sobre todo de ella para él, un distanciamiento. Si antes había un distanciamiento de él hacia ellos dos, porque te digo que es poco expresivo, poco amoroso y demás, cuando eso sucede, mi hija es la que se distancia emocionalmente de él. Y conforme ha pasado los años, y como él pues sigue siendo el mismo, porque definitivamente hay cosas que no cambian y las personas no cambian porque consideran, sobre todo él considera que siempre hace lo correcto, entonces no lo extrañen. Ya yo siempre procuré que ellos estuvieran cuando él venía de Oaxaca, pues le permitía que se quedara aquí porque prefería que se quedara aquí, no que se fueran a un hotel que quién sabe qué podía pasar, porque no pone mucha atención, está muy metido en su teléfono, en sus cosas que lee, en fin, demás, en la televisión, y entonces dije, no creo que les ponga mucha atención, en efecto. Entonces corría mucho riesgo y la casa siempre ha sido un espacio muy seguro y se quedaba aquí, pero han pasado los años y ya últimamente, y desde hace un tiempo, es así como de, ay, mamá, ¿de verdad va a venir mi papá? No me digas eso. Entonces, ya ha sido así como no les emociona, no les ilusiona saber que viene. Eso es muy triste porque al final, pues él provocó esa circunstancia y yo no tuve ni siquiera que decirles nada malo de él, nada, absolutamente nada. Al contrario, siempre he tenido la amplitud de decirle, sí, pues puedes venir a la casa, etcétera y demás, pero solito. Sí, claro, solito. Siempre las personas se van ganando solitas la autoridad, el amor, el respeto. No hay necesidad de comentarles nada a los demás cuando las personas se dan a conocer por sí mismas. Entonces, pues eso fue lo que ocurrió y realmente creo que hasta ahorita ellos están bien, y aunque tienen que sanar muchas heridas derivadas de esa situación, lo cierto es que básicamente ha sido por la forma de ser de él, su forma de expresarse, y ahorita pues ha pasado el tiempo y cada vez se vuelven más independientes y te digo, yo lo único que tengo que hacer es avisar que está pasando tal o cual cosa y ya, ¿no? Y no tengo que hacer nada más. Creo que al final de cuentas eso es todo lo que puede suceder y ellos ya no tienen más que valorar y aplicar su propio criterio en relación con su papá. Claro, sí. Oye, y ay, hasta se me fue. Y después cuando tú platicaste con con tu pareja y que dijiste, ¿sabes qué? Quiero el divorcio, ya no. Es como muy típico, muy clásico de que cuando ya tú permites, o más bien, cuando te das cuenta que vas a perder como a esa persona, pues como que piensas o razonas y dices, ok, la estoy regando en tal, voy a hacer todo lo posible para recuperar a esta persona. Cuando tú le pediste el divorcio, ¿él cómo reaccionó? O sea, ¿te dijo, bueno, va, lo firmo? ¿O dijo, no, estás mal, cómo vamos a firmar los niños? ¿O fue cómo fue su reacción de esta pareja al momento del divorcio? Pues yo creo que su reacción fue de sorpresa, porque aunque yo ya había hablado con él muchas veces me siento sola, triste, abandonada, no valorada,
me doy cuenta que cada vez eres más frío, más ausente, no vienes a visitarnos, todas esas cosas que había platicado muchas veces y expresado mi sentir. Yo sé perfectamente que nadie me va a adivinar el pensamiento, entonces tenía yo que expresarlo, ¿no? Claro. Entonces, y él me decía, pero todo está bien, todo está bien, o sea, no sé de qué me hablas, yo te quiero mucho, entonces pues no sé qué más quieres, ¿no? Entonces, cuando ya tomó la decisión, hablé con él, me acuerdo que lo invité a cenar, y lo tomó, o sea, y se sorprendió mucho, así como de, ¿qué te pasa? Me dijo, oye, pero ¿qué te pasa? Nunca me imaginé que me fueras a hablar de esto en esta cena, ¿no? Casi era como una cena romántica. Pero en realidad lo que yo quería era sacarlo de la casa porque pues no quería que nuestros hijos escucharan, ¿no? Y que en un momento dado, dependiendo de la reacción, ¿no? Se fueran a incomodar o alguna cosa por el estilo. Entonces, por eso es que lo invité a cenar fuera y ya le dije que me quería divorciar de él, que me iba a divorciar de él, que iba a presentar la demanda de divorcio y que todo era, claro, con las causas derivado de todo lo que ya le había ido diciendo durante mucho tiempo y que él pues no había tomado en cuenta que para él todo estaba perfecto. Entonces sí lo tomó con mucha sorpresa y me dijo que yo le diera tiempo para asimilarlo. Okay. Entonces, la siguiente vez cuando vino, le dije, ya lo asimilaste, ¿qué has pensado? Porque pues hay que presentar la demanda y me dijo, ¿cómo? ¿Era en serio? Ajá, pero te vas a insistir en eso. Sí, me dijo, eso es una locura, Laura, estás teniendo una crisis de tus 40. Pero se te va a pasar. Y yo le dije, no, es que no es una crisis, es una circunstancia que ha sido una constante durante todo ese tiempo, desde antes de que te fueras, pero se recrudeció cuando te fuiste, porque además déjame decirte, Monse, que peleas no teníamos, o sea, realmente no nos peleábamos. Él es un hombre sumamente tranquilo, difícilmente sale de sus casillas, muy, muy difícilmente se controla muy bien. Entonces, no peleábamos, más bien era ese tipo de lo que ahora conocemos. Fíjate, yo en ese momento tampoco lo tenía como definido en un concepto, pero es ese tipo de violencia emocional donde te ignoran. Sí. Me ignoraba, pero yo decía, ¿pero por qué? Entonces, eso pues es una violencia, ¿no? Entonces, era ¿cómo se dice? Era pasivo-agresivo, algo así. Pasivo-agresivo. Entonces, él no me hacía caso, nada más no me hacía caso. Entonces, yo le dije, ya pasaron todas esas cosas, ya te las he ido diciendo todo ese tiempo y por eso, pues yo pensé que ya después de lo que platicamos lo habías asimilado o tienes otra propuesta, ¿no? Uh-huh. Propones otra cosa. Me dijo, bueno, pues que se te olvide esa idea. ¿Por qué no nos vamos a divorciar? No propuso, bueno, vamos a platicarlo, o vamos con un terapeuta, o yo voy a hacer esto, o te planteo que tú también tienes estos y estos errores, has cometido estos y estos errores, estas responsabilidades, entonces vamos a un terapeuta, una cosa así, tratar de salvar la relación. No, es solamente decir que pues yo creo que tiene una crisis de los 40, pero se te va a pasar. O sea, al final era una especie de tú arréglalo, ¿no? Y entonces yo decía, pues estoy en la misma situación porque todo me toca arreglarlo a mí sola, entonces no puede ser posible, esto es de dos. Entonces yo le dije, no, es que es algo de dos. Entonces si no propones ninguna otra solución, no se te ocurre como que puedes hacer algo al respecto de lo que yo te he dicho, que está mal en esa relación. Me dijo, pues es que no hay nada mal. Pero de verdad, no sé, él me sorprende mucho por esa frialdad. Me decía, no hay nada mal, todo está bien. ¿Y a ti no te causaba como problema como este silencio o, por ejemplo, lo que mencionas de las peleas, de que fuera así como
tranquilo, bueno, o sea, no había peleas, pero de que fuera así como tranquilo, ¿no? Como que no te daba esa ansiedad de, ay, como reacciona, no ves que ya me estás perdiendo a mí, estás perdiendo a tus hijos y sigues así como con tranquilidad, como súper sereno, ¿no te daba como ahí como como algo? Sí, no, sí, después de la segunda ocasión que me volvió a contestar lo mismo, aproximadamente, no sé, venía cada mes, ¿no? Entonces, después del segundo mes y me volvió a contestar lo mismo, ya empecé a sentir la molestia. Yo también trato de ser muy controlada porque cuando me enojo muy feo. Entonces, trato de ser muy controlada y manejar las cosas lo más tranquilamente posible. Pero entonces ya me empezó a molestar su indolencia. Para mí era una indolencia y una especie de ignorar lo que mis sentimientos, ¿no? Y todo lo que yo le había planteado en relación con nuestra familia. Entonces ahí sí ya me empezó a molestar y le dije, bueno, es que da la impresión que a ti no te importa, o sea, además de todo no te importa. Literal me estás tirando a loca. O sea, para ti no tiene valor lo que yo te estoy diciendo y eso no lo voy a permitir. Definitivamente eso no lo voy a permitir porque yo tengo tanto valor como tú para ser escuchada, para ser atendida y por lo menos para que me digas qué sientes al respecto, si propones algo para que este matrimonio no se termine, si propones algo para mejorar la relación con nuestros hijos, si propones algo pero no traes ni propuestas. Tú te vas de aquí y literal se te olvida. Se te olvida. Y yo me quedo aquí como con esa sensación de, o sea, ¿no me escuchó? ¿Está sordo? O yo no hablo fuerte, no sé. Y entonces ya a la siguiente vez que vino le dije, ¿qué pasó? ¿Cuándo ya vas? Ya, así ya fue de, bueno, ¿qué pasó? Aquí ya está la propuesta, ya nada más para que la firmes. Y entonces sí se enojó y me dijo, no voy a firmar nada. Le dije, ¿cómo que no vas a firmar nada? Le dije, ¿sabes que no necesito tu firma tampoco? ¿Sabes que esto es para que no llevemos un pleito? Y me dijo, pues haz lo que quieras. Y ahí soltó una frase que nunca voy a olvidar. Y a ver de cómo nos toca. Entonces yo dije, pues bueno, a ver de cómo nos toca. Y me dijo, es que a mí no me vas a amenazar. Y le dije, no, es que yo no amenazo, yo aviso. ¿Y por qué? Porque las amenazas no siempre se cumplen. Yo cuando aviso algo es porque lo voy a hacer. Y el aviso es que yo voy a hacer lo que corresponda en relación con ese tema. Y se acabó. Ahí ya, cortamos la plática. Prácticamente ya se iba, ya era el día de su regreso, era el domingo en la tarde, una cosa así. Y entonces, esa fue nuestra despedida en aquella ocasión. Y al final ya no volví a tocar el tema. Presenté la demanda. Vámonos a una breve pausa y recuerda que nuestra meta es llegar a los 1000 creativos y registrados en nuestra plataforma. Entonces, llegando a esta meta, haremos varias dinámicas y habrá premios y regalos. Entonces, habrá dinámicas muy divertidas dentro de cada plataforma para que ustedes puedan participar. Los ganadores podrán venir al estudio a recibir su premio. Regalaremos playeras autografiadas por los conductores de tus programas favoritos. No olvides llenar correctamente todo su perfil. Si no lo llenas, no podrás participar en la entrega de premios y en la entrega de regalos que tendremos. Debes interactuar en nuestra plataforma publicando una imagen de algo creativo o algo que te guste. Puede ser algún proyecto que consideras que es importante compartir. Comenta en todas las publicaciones o en las publicaciones que te llaman la atención. Hasta puedes agregar un simple emoji. Ingresa a los foros, ingresa al blog y participa comentando tu punto de vista y seleccionando algún emoji, algún sticker que a ti te encante y te guste. En los foros puedes crear un tópico o un tema para que más creativos participen comentando el tema que creaste. En historias publica fotos, publica videos de YouTube colocando la URL del video. Ya regresamos porque tenemos más y más plática interesante.
necesito verte una vez más. La, 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 la. ¿Sabías que el David de Miguel Ángel originalmente sería una estatua de Hércules? La losa de mármol fue cortada 43 años antes de que Miguel Ángel esculpiera. Esta fue intervenida por dos escultores, Guiduccio y Antonio Rossellino. Increíble, ¿no crees? Estás escuchando Contacto Creativo Radio. Síguenos en contactocreativo.mx. Cuánto silencio hay sin ti, cuánto hay silencio en mi corazón, como si dejara de latir. Hay silencio en mi andar, como si mis pasos no supieran a dónde ir. Cuánto silencio hay sin ti, cuánto hay silencio en mis risas, como si dejaran de cantar. Y en las calles con prisas, la rutina que me mata sin el rumor de tus caricias. Y en verdad, cuánto silencio hay, un silencio sepulcral, donde los recuerdos reposan un sueño eterno junto a un corazón ya muerto. Cuánto silencio hay sin ti, cuánto hay silencio en mis risas, como si dejaran de cantar. Y en las calles con prisas, la rutina que me mata sin el rumor de tus caricias. Y en verdad, cuánto silencio hay, un silencio sepulcral, donde los recuerdos reposan un sueño eterno junto a un corazón ya muerto. Cuánto silencio hay sin ti. ¿Ya te registraste en contactocreativo.mx? Te decimos cuál es el proceso. Ya estamos de vuelta en Corazones en Sintonía y nos quedamos en un tema importante, Lau, en el que pues no veías como esa reacción de la expareja, en donde decías, a ver, ya nos quedamos en la demanda. Después de después de esa demanda, ¿qué sucedió? Bueno, pues ya como una demanda de divorcio se tiene que incluir no solamente el planteamiento de disolver el matrimonio, sino también resguardar los derechos de los hijos. En este caso, míos no, porque yo no dependía económicamente, yo trabajaba, generaba mis propios ingresos, siempre he trabajado. Entonces, pero se tienen que proteger los derechos de los hijos y tocar el tema también de la partición de los bienes. Estábamos casados por sociedad conyugal legal, entonces pues lo que habíamos adquirido durante ese tiempo tenía que ser distribuido, ¿no? Entonces, con la demanda pues le notifican a él en Oaxaca, en su casa. Él estaba viviendo en ese entonces con su mamá, que era ya una persona muy grande. Entonces le impactó mucho recibir la demanda, porque él no se imaginó que yo efectivamente iba a cumplir con mi aviso. Sí, pues claro. Entonces, sí, no, nunca lo imaginó. Pensó que no iba a tener tal vez el valor, no sé. A lo mejor me tenía en un concepto así, ¿no? De que yo no tenía el valor para hacer ese tipo de cosas o ejecutar decisiones, lo cual también me
me hizo sentir de alguna manera mal, porque dije, bueno, ¿qué pensaba de mí? ¿No? ¿Cómo es posible que no creyera que yo podía ejecutar una decisión de esa naturaleza? Pero bueno, entonces eso sucedió un día entre semana, y el fin de semana siguiente, el sábado, ya estaba aquí hablando conmigo para ver cómo nos poníamos de acuerdo. O sea, no vino a tratar de convencerme, ya se vio que las cosas estaban tal cual ya hechas. No vino a tratar de convencerme que desistiera de la demanda, sino que me dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo vamos a quedar con la pensión alimenticia. Creo que era el tema que a él le generaba molestia, que en su oficina, en su trabajo, pues se enteraran de que iba a haber una pensión alimenticia, ¿no? Entonces, creo que básicamente fue eso lo que lo trajo para acá a platicar conmigo. Y entonces me dijo, bueno, vamos a ver cómo vamos a quedar con esto, cómo vamos a quedar con los bienes, y pues ya, vamos a firmar. Vamos a firmar en la audiencia correspondiente, vamos a firmar, y nada más avísame cuándo. Y ya, entonces yo le avisé, le dije, bueno, pues entonces cuando vi eso, cuando lo escuché, dije, bueno, entonces sí, definitivamente no tiene la más mínima intención de tratar de hacer algo, ¿no? Nada, absolutamente nada. Para que ese matrimonio siquiera hacer algún planteamiento, ¿sabes? No sé, yo no quería que él cambiara, yo no sabía, yo sé que ninguna persona puede cambiar, y menos cuando estás convencido de que estás haciendo lo correcto, pero al menos yo lo que sí creo es que puedes tratar de hacer algo para arreglar un matrimonio que para mí valía mucho conservarlo, pero que él, pues no, definitivamente no tenía la más mínima intención de eso, así que no hizo nada, ni siquiera hizo un planteamiento, no hizo nada al respecto, por supuesto. Y llegó la fecha de la audiencia, y vino aquí, de hecho se hospedó aquí en mi casa, y entonces tomamos un taxi juntos, fuimos, firmamos, y después de eso yo me fui a trabajar y él se regresó a Oaxaca. Y así terminó esa gran historia de amor, porque para mí lo fue. La verdad es que veo a mis hijos y digo, fueron producto de un amor muy grande que yo le tuve a su papá. Yo creo que también él en su momento, pero pues hasta el día de hoy, fíjate que no me había puesto a reflexionar, Monse. Es el día que me pongo a reflexionar y digo, ¿qué le pasó? Bueno, a él, porque yo dije, bueno, o por qué si yo hacía todo lo posible por ser, te digo, aparte que soy una buena persona y soy una buena mujer, pues ser una buena esposa, estoy convencida que lo fui, y una buena madre, que sigo siendo. Entonces, ¿qué le habrá pasado? Pueden ser muchas cosas, pero pues ya, después de 12 años de divorcio ya no importa, definitivamente. ¿No? Pues sí. Pues yo digo que él se sentía como muy seguro, ¿no? O sea, muy seguro de la familia, entonces decía, a ver, yo no me voy de México en esta última ocasión, yo no me voy de México. O a lo mejor no sentía que los abandonaba, sino él sentía, yo me voy a trabajar, no los estoy abandonando. Pero la verdad cometió el error, pues desde el principio, al no decirles como de, a ver, me voy a ir a Oaxaca, me voy a regresar a Oaxaca, me voy pues un tanto tiempo, sino que simplemente pues se fue, ¿no? O sea, como que fue como un abandono. ¿A ti qué mensaje o qué te hubiera gustado recibir o que te dijeran antes de tomar como esta decisión de ya terminar esta relación? ¿Qué mensaje? Ajá, que... O sea, ¿de parte de él o cómo? No, de parte, por ejemplo, de familiares, de amigos, ¿qué mensaje te hubiera como gustado recibir para que tú digas, a ver, ¿sabes qué? Mi amiga me comentó esto, tiene razón, entonces voy a procesarlo, voy a pensarlo para, pues, no apresurarme en terminar como esta relación de mucho tiempo. Ay, Monse, voy a decir algo que es muy penoso, pero sus actitudes no solamente eran hacia acá,
¿sabes? Sino que tenía muchas actitudes que no eran lo más agradables, por decirlo así, con mi familia, ¿no? Con mi mamá, mi papá, mis hermanas. Desafortunadamente, todos cuando lo trataban bien, pero no lo querían. Entonces mi mamá decía, no, Laura, yo creo que tú no estás bien ahí en ese matrimonio. Yo veo esta y esta actitud de él. No sé tú por qué pues no haces nada al respecto, por qué sigues ahí. Fíjate, o sea, ahorita que dices eso es cierto. O sea, sí, mi mamá ya me había dicho que él tenía comportamientos muy cuestionables en cuanto a la forma de tratarnos a mis hijos y a mí, que te digo, no era ningún tipo de violencia, ¿no? Sino era esa, pues no sé, esa como ese desentendimiento, ¿no? Entonces, fíjate que no hubo nadie que me dijera que lo pensara. Nadie me dijo, piénsalo bien, tus hijos, nadie. Y de mis amigas, solamente una que me decía, mira, él siempre va a ser tu esposo. Y yo le decía, pero ¿por qué me dices eso? Me decía, pues porque es el papá de tus hijos. No, a ver, siempre vamos a ser papá y mamá de nuestros hijos, pero esposos no. Y me dijo, bueno, es que él estás casada, fíjate, esa idea, estás casada por la iglesia, y aunque te divorcies por lo civil, siempre vas a ser tu esposa por la iglesia. Entonces, pues no tiene caso que te divorcies, siempre vas a ser su esposa. Y yo así de, no, yo no coincido con eso, con eso, y esa no es razón para quedarse en un lugar donde te sientes, en una relación donde te sientes ignorada, desvalorada, donde pareciera que tus palabras no tienen ninguna importancia. No, definitivamente. Y entonces, te digo, él superficialmente, ¿no? Cae bien, ¿no? A todo el mundo le cae bien, es muy amable, muy educado, muy todo. Pero ya cuando tienes más trato con él, las personas no se quedan con un muy buen sabor de boca, ¿no? Entonces, yo no me había dado cuenta, por ejemplo, pues que no tiene amigos cercanos. No es el hombre que de pronto un día se va al fútbol, ¿no? O que se organiza para una carne o cosas. No, nada de eso. Es un hombre sumamente solitario. Incluso ahora que bueno, todavía él se mantiene soltero, no se ha vuelto a casar. Tengo entendido que tampoco tiene una pareja estable, o sea, alguien con quien viva, no tiene. Por algún tema relacionado con, ya va a pasar el tiempo, ¿verdad? Entonces un día hablamos del testamento y demás, y te dije, mira, si tú tienes una relación y estás generando un concubinato. No, yo no tengo ninguna relación. Bueno, okay. No, bueno, o sea, yo lo digo, le dije, no es porque yo quiera interferir en tus relaciones, ese no es mi tema, pero sí tiene que ver porque el día de mañana pues tienes que dejar arregladas todas tus cosas porque tienes a tus hijos, y si generas una relación de concubinato, pues se adquieren derechos. Entonces, tú lo sabes, no sé si estás consciente de eso, eres abogado, pero yo te lo recuerdo nada más para que lo tengas presente. Entonces, ese tipo de cosas, entonces, ¿cómo te puedo decir? Son como forman parte de su personalidad, y no es algo que lo haga, ¿cómo te puedo decir? Ser apreciado genuinamente con un cariño profundo por otras personas. Entonces, realmente te digo, nadie me dio alguna razón o un consejo o una advertencia, ¿no? Incluso de mejor no te divorcies, mejor permanece casada. No. Y te digo, y andando el tiempo, te puedo decir que nunca me he arrepentido de esa decisión. Nunca. Claro, al contrario, ¿no? O sea, como que dices, pues cerré como un ciclo. La verdad fue bonito, fue lindo lo que viví con él, me dio 2 grandes pues amores, ay, sí. Pero fue sano terminar como esa relación, ¿no? Sí, y terminarla sin pleitos y sin discusiones mayores. Digo, lo más fuerte que nos dijimos, pues a ver cómo nos toca. Muy fuerte.
Y yo nada, dije, bueno, yo no amenazo, yo aviso, y creo que fue lo más fuerte realmente. No hubo discusiones, no hubo, que luego sí yo también digo, bueno, reacciona, ¿no? Me hubiera gustado que reaccionara y también él me dijera, bueno, es que tú esto y esto y esto. No, tampoco, no me dio el gusto siquiera de que yo me enterara cuáles habían sido las cosas que a él le disgustaban. No, creo que eso es también una forma de ignorarte, ¿no? De ignorarme, más bien de ignorarme y decir, no ameritas ni siquiera que yo te diga por qué no te hago caso, ¿no? Sí. No. Entonces, te digo, no hubo pleitos, pero a veces los silencios o ese tipo de actitudes evasivas duelen más, sin duda alguna, sí duelen más, eso sí. Sí, y pues ahí fue donde se acabó el amor, ¿no? Porque pues ahorita existe un cariño, que es lo que, como podríamos llamarle, un cariño, un aprecio, porque pues es el padre de tus hijos. Y me gustaría preguntarte si te llegó a afectar como esta relación en tus relaciones, o sea, actuales, o sea, después de esta relación, ¿te llegó a afectar como en algún punto? Pues lo que afectaba un poco en la relación que tuve después, que nada más tuve una, es que a esa nueva relación, a esta persona le molestaba mucho que yo permitiera que viniera a la casa a hospedarse para venir a ver a mis hijos. O sea, nunca entendió que se trataba de salvaguardar la seguridad de mis hijos, que estuvieran en un entorno realmente seguro, claro, porque estaban chiquitos, ¿no? Entonces, eso fue lo que afectó. Y que de pronto me hable por teléfono, ¿no? Oye, fíjate qué tal cosa relacionada con los hijos, o a veces incluso un tema que tenga, no sé, alguna duda de un asunto que esté viendo, lo que sea, pues me pregunta y me dice, oye, ¿qué opinas? Bueno, eso no le gustaba a mi siguiente relación, pero a lo mejor yo ahí sí estuve mal, porque debía haber dicho, bueno, si no se trata de los hijos, no hablo contigo. No sé, algo así. Pero la otra parte de que yo permitiera que se hospedara en la casa, pues eso sí no era algo que yo fuera a cambiar, definitivamente. Eso fue lo que afectó. Y a nivel de personal y emocional, pues creo que la siguiente vez elegí a una persona que era mucho más demostrativo en su afecto, muy apegado emocionalmente a mí, alguien diferente a quien había sido mi esposo. Entonces, no sé, a lo mejor porque yo precisamente venía de sentirme muy sola en ese aspecto, y en esa nueva relación encontré esa compañía, esas demostraciones de afecto y todas esas cosas que pues la verdad es que nutren mucho el alma, ¿no? Entonces, yo creo que al final sí incidió de alguna manera tanto en la elección como en la forma de llevar esa relación. Pero te digo, también afectó negativamente porque pues mi nueva relación nunca aceptó, que siempre vio mal, porque no es que aceptar, al final de cuentas no podía cambiar mi decisión, pero siempre estuvo el cuestionamiento de que por qué le permitía llegar a esta casa a mi ex esposo. Claro, sí existían como ese ¿por qué, no? ¿Por qué permites que tu pareja pues se quede? Pero siento que era ya como, pues también por tus hijos, ¿no? O sea, como que tus hijos convivieran como más con su papá, que pues estuvieran más tiempo con él, porque pues él vive en otro estado. Y también otra, pues por seguridad de él, ¿no? Porque, o más bien de los dos, o sea, para que acompañarse, bueno, es que no es acompañarse, sino que la persona estuviera, no arriesgara, digamos, como su vida o algo así, estando como en un hotel, o no sé, entonces como que sí, tú procurabas como ese cuidado o ese acercamiento con tus hijos.
Exacto, exactamente, sí. Sí, definitivamente era, te digo, es y sigue siendo esa prioridad para mí, que ellos estuvieran lo mejor posible, definitivamente. Y creo que esa era lo mejor que podía yo brindar para que ellos pudieran estar seguros, pudieran estar felices, que en el momento que él empezara como era su costumbre, ¿no? A ver su teléfono, el periódico, el iPad, lo que fuera, pues ellos ya se entretenían conmigo, ¿no? Sí. Y ya hacíamos otras cosas y demás, entonces, así. Pero, bueno, ya están grandes, entonces, a lo mejor ya en muy poco tiempo eso ya no es necesario, ¿no? Ya no es necesario. Sí, claro, Lau. Oye, ¿y tú qué le dirías a las personas, a las mujeres que se quedan pues muchas personas se quedan por el bien de sus hijos, o se quedan por la costumbre, o se quedan por el qué dirán? ¿Tú qué les dirías a esas mujeres que se quedan nada más para que no las critiquen o no las juzguen? Eso también es un tema muy especial. Ahí yo abriría como un paréntesis antes de qué decirles, de que sí es cierto, aún en esta época las mujeres divorciadas seguimos siendo mal vistas. Me tocó la experiencia con amistades donde de pronto me dejaron de invitar a las fiestas y yo decía, ¿cómo? Y eran mis amigas, mías, no de él, mías, ¿no? Y decía, pero ¿cómo? ¿Es en serio que ya no me invitan a las fiestas? ¡Qué barbaridad! Entonces, sí se siente esa discriminación, ¿no? Sí duele que por el hecho de cambiar de estado civil, de ya no ser una mujer casada y convertirte en una divorciada, que no sé por qué todavía sigue existiendo esa mentalidad de que una mujer divorciada es un peligro, ¿no? Y pues sí duele. La verdad es que en algún momento a mí no me importó, pero sí me dolió que me discriminaran. Eso sí me dolió. Y sobre todo, pues que al ver eso me diera cuenta de que en realidad no había una amistad. Entonces, pues qué pena, pero fueron como, ¿cómo se dice? Daños colaterales, ¿no? Se acabó el matrimonio, pero también se acabaron amistades. Entonces, pues bueno, ni hablar, así sucede. ¿Y qué le diría yo a las mujeres que se quedan por costumbre? Mira, yo respeto mucho la decisión de cada persona porque cada una tiene sus circunstancias, Monse. Yo creo que hay mujeres que se quedan por costumbre, como te digo, fue el caso de mi mamá, porque en el fondo tienen mucho miedo a la soledad, tienen miedo a sentirse solas, tienen miedo a no ser vistas de nuevo como mujeres, tienen miedo de perder un estatus, porque finalmente estar casada, como decíamos, derivado de que ser divorciada está muy mal visto todavía por mucha gente, de perder un estatus de casada. Entonces, yo creo que les diría que hagan lo que sienta su corazón, pero no a partir del miedo a ser señalada, juzgada, de sentirse sola, de vivir con un vacío en el alma, de sentirse fracasadas. Tienen que interiorizar mucho eso para que se den cuenta que un matrimonio no te hace ser mejor o peor. El matrimonio tiene que ser una situación que se dé por amor, por el amor de ambos, que el amor que se va transformando, no es lo mismo el amor de los primeros años de matrimonio que 7 años después, que 15 años después. Yo creo que va transformándose. Yo he visto muchas parejas que han transformado el amor, que no están por rutina, sino que han transformado el amor, porque van creciendo a la par y se van convirtiendo en mejores personas y pueden atravesar todas esas etapas. Pero si solamente es por costumbre, derivada de los miedos, de quedarte sola, de que qué vas a hacer el día de mañana que no tengas la obligación de prepararle el desayuno a alguien, no. Hay que pensar primero en nosotras, siempre hay que pensar primero en nosotras, en estar bien, en estar tranquilas, en vivir en paz. Eso es lo más importante que debemos de ponderar, porque no tenemos otra vida, solamente esta. Y a veces vivir en costumbre por el miedo a todo lo que ya platicamos, a todo lo que hemos dicho, pues nada más te genera una
intranquilidad permanente, una tristeza profunda, amargos. Hay gente que se amarga por ese tipo de situaciones. Hay parejas que por haberse quedado por costumbre, no sé si te ha pasado, pero yo he visto fotos de, cumplieron 40 años de casados y traen unas caras, no sé. Sí. Entonces, no, pues mejor no. Yo me acuerdo que vi eso como, no sé, unos 3 años antes de 2 matrimonios y yo dije, no, yo así no quiero llegar a 40 años. Con esa cara de amargura de ambos, no, gracias. No, gracias, no, mejor no. Yo prefiero cumplir 40 años de no estar casada, pero bien, contenta, claro, feliz, con un buen semblante, con salud, porque además eso afecta a tu salud. Entonces, yo diría que afronten esos miedos y que vayan y que los afronten para que puedan ir interiorizándolo, trabajándolo. Ahorita hay tantos recursos a nuestro alcance. El hecho de, por ejemplo, este tipo de programas, tantas cosas que puedes ver en las redes sociales o en internet y que dices, mira, sí podría ser mi vida de otra manera. Voy a ver qué herramientas puedo tener a mi alcance para quitarme estos miedos y al final salirme de un matrimonio en el que solo estoy por costumbre, porque ni amo, ni me aman, ni veo que vaya a mejorar esto nunca. Entonces, pues hay que trabajar con eso. Creo, Monse, que lo menos complicado y lo menos difícil es un matrimonio por costumbre, porque hay matrimonios que están por un miedo total a la violencia física, a la violencia psicológica, a la violencia económica inclusive. Hay mujeres que dicen, pues es que ¿cómo me voy a ir si me mantiene? ¿Cómo le voy a hacer para sobrevivir con mis hijos, no? Por ejemplo. Sí. Entonces, esas quizás ya son palabras mayores. La costumbre creo que es lo más sencillo de trabajar para poder llegar a tomar una decisión que te haga vivir una vida más plena. Creo que eso es lo menos complicado que cuando ya entras a otro tipo de relaciones donde hay más miedo por cosas muy, muy tangibles como ese tipo de violencia. Sí, claro que sí, Lau. Y quiero darte las gracias por acompañarnos el día de hoy, por contarnos un poquito más sobre tu historia, la historia de tu primer amor, la historia de tu amor más grande. Bueno, pues sí, más grande porque te dio 2 personitas importantes. Y esto de que nos dices para amarnos a nosotras mismas primero, para no estar por la costumbre, que es, digamos, que uno de los principales o uno de los temas que lo hacen, o por cualquier tipo de violencia o por los hijos. Es importantísimo amarse a nosotras mismas, a nosotros mismos primero, antes de, pues, para tomar buenas decisiones, ¿no? O sea, y para ver qué te favorece a ti, no favoreciendo a la otra persona que te está haciendo daño, o que ya no te sientes pues cómoda con él, ¿no? O con ella. Muchas gracias, Lau, gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quisieras como agregar para los radioescuchas, tus redes sociales? Pues muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias al grupo por haberme considerado para esta entrevista, y sobre todo gracias porque de pronto me hiciste reflexionar tanto sobre esto y espero que mi experiencia personal les sirva a tus radioescuchas, porque aunque nadie experimente en cabeza ajena, lo cierto es que a veces escuchar la vida, la experiencia de otras personas sí sirve mucho para pensar en que puede haber algo más allá de lo que nosotros estamos viviendo en un entorno familiar o en un entorno matrimonial, y creemos que no hay solución o que no hay manera de transitar hacia una vida más feliz, y espero, te digo, realmente que esta experiencia de vida, que realmente para mí fue muy buena, fue muy enriquecedora. Como tú bien dices, tengo 2 hijos hermosos de ese amor tan grande. Tengo pues la relación de cariño con este hombre, que ahí está, ¿no? Ahí está y va a estar siempre, sin duda alguna.
como papá de mis hijos, y al final creo que a estas alturas de mi vida forma parte de un tesoro. Un tesoro muy grande que guarda en mi corazón. Así que muchísimas gracias, Monse, por haberme hecho reflexionar, por regresar al pasado y traerlo a colación cuando de pronto se olvidan algunas cosas porque estamos tan metidos en el trabajo y en otras cuestiones, que recordar que tuve un gran amor como mi ex esposo me hace sentir muy bien, me hace sentir muy reconfortada. Gracias a ti, Lau. Y por último, déjanos tus redes sociales, dónde te encontramos. Sabemos que eres pues abogada y estás ahorita subiendo mucho contenido, entonces, ¿dónde te podemos seguir? A ver, déjame te digo. Claro. Dame un minuto. Dame un minuto. Aquí ya las tengo, Lau. ¿Ya las quieres? Sí. Bueno, es que no me las sé de memoria y además como vienen con mi nombre y es muy largo, no me quiero equivocar. Sí, sí, sí. En Facebook te pueden encontrar como Laura Angélica Ramírez Hernández. En YouTube igual como Laura Angélica Ramírez Hernández. En TikTok te pueden encontrar como laura.a.ramírez.h y en Instagram también te pueden encontrar como laura.a.ramírez.h. Ahí para que te sigan en todas tus redes sociales, porque estás haciendo un contenido muy, muy interactivo y muy informativo para la gente que quiere enterarse más sobre todo lo civil, sobre todo este tipo de cosas. Muchas gracias, Lau. Y espero que les interese. Muchas gracias a ti, Monse. Estoy muy feliz de haber compartido todo esto con ustedes. Muchas gracias. No, a ti, Lau. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y para cerrar el programa, quiero decirles que hoy aprendimos que el amor a veces no termina con gritos, a veces no termina con peleas. A veces simplemente se apaga y eso también duele. Que ser mamá no significa aguantarte de lo que ya no quieres o de lo que ya no vibra contigo. Que quedarte también puede doler y soltar aliviana demasiado a la persona, aliviana, pues como lo comentó esta Lau, muchas veces la gente se vuelve amargada, se vuelve se mete en esta bola de soledad, se mete en esta bola de tristeza. Entonces quiero hacerte reflexionar si en verdad estás con esa persona por costumbre o por tus hijos, o si la amas, o no sé, o sea, ponte a reflexionar si de verdad amas a esa persona con la que estás. Quiero darles las gracias por quedarse hasta el final, por compartirnos, por escucharnos, por estar al pendiente. Esto fue Corazones en Sintonía y no se olviden de escucharnos el próximo episodio porque va a ser el cierre del programa. Tendremos grandes invitados y acuérdense que nuestra meta en contactocreativo.mx es llegar a los 1000 creativos registrados en nuestra plataforma. Cuando lleguemos a esta meta pasarán cosas grandiosas. Habrá premios y regalos para los creativos más activos. Dinámicas muy divertidas dentro de cada programa de contactocreativo.mx. Los ganadores podrán venir al estudio y recibir grandes premios y regalos. Estaremos regalando playeras autografiadas por los conductores de tu programa favorito, así que regístrate y llena todos los datos que te solicitan. No olvides llenar correctamente todo tu perfil. Si no, no podrás participar en la entrega de estos premios. Deberás interactuar en nuestra plataforma publicando una imagen de algo creativo, un link, algo que quieras compartirnos. Comenta en otras publicaciones y simplemente puedes agregar un emoji. En los foros puedes crear un tópico o un tema para que más creativos participen comentando el tema que creaste. En historias también puedes publicar fotos, puedes publicar videos de YouTube. Solo debes de pegar la liga URL del video. Ya nos escuchamos en el próximo capítulo y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran como América Vázquez y por supuesto seguir a contactocreativo.mx en sus redes sociales y darse una vuelta por el sitio web. Nos escuchamos la próxima.